Gracias nuevamente y realmente quiero decirles que es un placer para mí estar en contacto con hermanos fieles, hermanos que están transitando el camino y que desean hacer la voluntad de Dios. Eh, es increíble que estemos a tantos miles de kilómetros de distancia, ustedes en un lugar, en una isla tan bella, tan paradisíaca como es Puerto Rico y yo aquí con mi familia en el sur, en las partes que nosotros le llamamos La Pampa, cerca de la Patagonia, allá al final del mundo, donde termina el planeta Tierra, pero unidos por el mismo calor que emana de nuestro Señor. Y la parábola que usted acaba de relatar, del fósforo y la vela, tiene que ver con el tema de hoy, que se titula El reino de los cielos, porque Jesús hablaba en parábolas también permanentemente, lo hacía a propósito para que entendieran los que tenían que entender y los que no tenían que entender no entendieran. Así dice Daniel capítulo 12, en el tiempo del fin, los entendidos entenderán. Y está sucediendo en este tiempo, en el que hay un grupo de personas que se dan cuenta el momento crucial en el cual estamos viviendo. Pero hay un grupo mucho más grande que no se da cuenta, que no lo entiende o no quiere entender el momento que nos toca vivir. Quieren que todo vuelva a la normalidad. Y hablando de normalidad, ellos están pensando en cómo vivían hasta el año 2019. Quieren seguir comprando y vendiendo, quieren seguir teniendo proyectos para el futuro, pero no quieren pensar que hemos entrado en una etapa distinta de la historia de la humanidad, en la cual el Señor habrá de manifestarse en breve tiempo. Y habrá de manifestarse para todos, para los que estén preparados y para los que no estén preparados. Por eso es importante que estemos preparados, porque el sacudimiento que vendrá sobre el planeta Tierra va a ser mucho mayor que un terremoto, mayor que cualquier tsunami, mayor que cualquier cosa que haya ocurrido hasta ahora, porque aún va a ser mayor que el diluvio. Y lo digo con el conocimiento de la causa. Cuando llegó el momento del diluvio, ya no hubo más arrepentimiento, el planeta fue destruido en pocos días. Las personas que estaban afuera del arca, que obviamente eran la inmensa mayoría, solo 8 estaban adentro del arca, vieron que empezaba a llover y tuvieron miedo, y cada vez más miedo durante algunas semanas, porque sabemos que después de 40 días de lluvia, ya el planeta estaba prácticamente sepultado bajo las aguas, y siguió lloviendo bastante tiempo más, hasta que fue cubierta toda el agua, todo el planeta con agua. Ahora, la gente murió en pocos días, la gente murió ahogada, tal vez no haya sido más de un mes, 2 meses, pero lo que viene ahora va a sacudir al planeta durante años. Va a venir una persecución terrible que va a durar años, y Jesús lo dijo. Habrá periodos de persecución de 1260, 1290, hasta 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a esos 1335 días. Es mucho tiempo. O sea, no son esos 30, 40 o 50 días de los días de Noé. Esto va a ser terrible y luego vendrá también un tiempo de angustia, cual nunca ha habido, porque la gente estará viva, pero no sabrá si sus pecados han sido perdonados. La inseguridad de saber si hemos confesado todos nuestros pecados nos someterá en esa angustia conocida como la angustia de Jacob también.
Sí que vienen días difíciles, pero los días difíciles se pasarán mucho mejor si hemos aprendido a confiar en Dios. ¿Y cómo aprendemos a confiar en Dios? Conociéndolo a Dios. Y entonces aquí es donde quiero empezar a mostrarles cómo es el reino de Dios. Normalmente nosotros estudiamos la Biblia con preconceptos. Esos preconceptos han sido introducidos a nosotros de distintas maneras, ya sea por algún maestro que nos ha enseñado, o por nuestros padres, o incluso tenemos preconceptos porque la sociedad misma ha introducido esos conceptos en nosotros, a veces sin que nos demos cuenta. El concepto del infierno está muy arraigado en la sociedad. Desde muchos siglos antes del cristianismo ya había un concepto del infierno en las culturas paganas, y eso se ha ido extendiendo e introduciéndose en el cristianismo, que también cree en el infierno y cree en el cielo como una recompensa de todos los que han sido buenos aquí en la tierra, sin entender que la recompensa no es por ser buenos, sino que la recompensa es por haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Así que hay muchos preconceptos a nuestro alrededor que tenemos que destruir para poder entender bien de qué se trata el reino de Dios. Para eso, nada más y nada menos que meternos en la mente de Dios. Y cualquiera que me escucha dice, pues no, eso es imposible. La mente de Dios es demasiado grande, es infinita. Nosotros somos finitos y nunca podríamos entrar en la mente de Dios. Es verdad, parcialmente es verdad. Nunca podremos nosotros abarcar toda la mente de Dios. Pero nosotros podemos comenzar a entender a Dios parcialmente, metiéndonos en su mente y pensando cómo piensa Dios y no cómo piensan los seres humanos. En algunas culturas, incluso en la cultura cristiana, se lo presenta a Dios como un Dios vengativo. Si usted no hace lo que Dios dice, le envía un rayo del cielo y lo destruye. En Segunda de Reyes, capítulo 1, se nos cuenta la historia del rey Ocosías, que tuvo un accidente, se cayó desde una ventana y quedó lesionado, probablemente alguna lesión grave en la columna o algo así. De hecho, que no podía moverse, estaba en cama, y mandó a sus siervos a que fueran a hablar con un dios pagano, con un Baal pagano. Entonces, Dios le dijo al profeta Elías que se interpusiera entre esos siervos del rey Ocosías que iban a hablar con el dios pagano, el dios Baal, y le dijera que por haber ido a consultar a un dios pagano y no haber consultado con el Dios verdadero, ahora el rey Ocosías iba a terminar sus días en la misma cama donde estaba, que iba a morir y no se iba a recuperar. Ocosías escuchó esa noticia y le pidió a un capitán que vaya con sus 50 hombres para... La intención era tomarlo preso a Elías, pero este capitán usó de una artimaña, haciéndose el buenito, y le dijo a Elías, Elías, varón, siervo de Dios, el rey quiere verte. Era una invitación, pero Elías sabía que en realidad lo que querían era llevarlo prisionero y tal vez matarlo. Así que descendió fuego del cielo y los consumió, al capitán y a sus 50 hombres. El rey Ocosías volvió a enviar a un segundo capitán con 50 hombres. La historia se repitió exactamente igual.
Y estos también fueron destruidos por un fuego del cielo que vino y los consumió. Así que el rey Ocosías mandó un tercer regimiento de 50 hombres con su capitán para traer a Elías prisionero, pero este capitán no era tan tonto como los anteriores, se dio cuenta que su vida estaba en grave riesgo, reconoció que Jehová era el verdadero Dios, así que la invitación a Elías fue de un capitán que se humilló en la tierra, reconociendo a Jehová como el Señor, pidiendo perdón, humillándose, y de esa forma salvó su vida. Y Dios no lo destruyó, sino que envió a Elías con ese capitán, porque estaba protegido y no le iban a hacer ningún daño. Cuando leemos esta historia en la Biblia, decimos, qué Dios vengativo y rápido de actuar. Y Elías también había aprendido a ser vengativo como Dios y rápido de actuar. Pido el fuego del cielo y los consume a todos. Esto fue después, mucho después de lo que Elías había hecho en el Monte Carmelo. Podríamos decir que Elías se ha entusiasmado con esto de hacer descender fuego del cielo. Pero al meternos en la mente de Dios, nosotros podemos ver el panorama desde otro punto de vista. Lo vemos a Dios como un Dios de amor hacia su pueblo, defendiendo a su siervo Elías, a quien el rey Ocosías quería llevarlo cautivo y probablemente matarlo. No lo dice el texto bíblico, pero por el odio que le tenía Ocosías a Elías, seguramente ese iba a ser su final, igual que Jezabel, ¿no? Igual que lo que Jezabel quería hacer con Elías. Dios defendió a su siervo, porque estas personas actuaron de la misma forma que actúa Satanás, presentando el llamado inocentemente, pero en realidad lo que busca es atraparnos y destruirnos. Los dos primeros capitanes usaron la misma estrategia y los dos murieron de la misma manera. El tercer capitán se arrodilló y se humilló y se arrepintió y Dios lo perdonó. Porque Dios es un Dios de perdón. Pero Dios no acepta que nadie se le enfrente, porque enfrentarse a Dios es desconocer quién es Dios. Él es el creador del universo, Él es nuestro redentor y nosotros no somos nada. Cuando empezamos a entender que no somos nada y que nosotros podríamos ser destruidos si Él lo quisiera, pero no somos destruidos porque nos ama demasiado, entonces entendemos que el camino que nosotros caminemos en este mundo, si somos guiados por Cristo, es un camino absolutamente seguro, porque Él defiende a sus hijos. Lo vemos en la historia de los 3 amigos de Daniel, que fueron arrojados al horno de fuego. Lo vemos en la historia de Daniel, que fue arrojado al foso de los leones. Lo vemos a lo largo de toda la historia de hombres y mujeres que, puestos en las manos de Dios, fueron reivindicados y fueron salvados para vida eterna, para que otros conozcan el poder de un Dios que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. La Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, la tenemos que leer con humildad de corazón y tratando de entender lo que Dios quiere decirnos, orando con sinceridad para que el Espíritu nos abra el entendimiento y podamos ser guiados de un lugar a otro para comprender mejor el panorama en el cual Dios nos está revelando sus secretos. La Biblia ha sido comprendida apenas en una ínfima parte. No
logramos entender la cantidad de información que la Biblia todavía tiene para nosotros. Usamos muchas veces los mismos pasajes bíblicos porque son hermosos y porque son los únicos que hemos logrado entender según nuestra forma de ver las cosas. Creemos que lo entendemos y los entendemos de una sola manera cuando en realidad Dios tiene mucha información en un solo pasaje. Ocurre con las profecías. Las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, las profecías que están en Mateo, en otros lugares de la Biblia, en el Antiguo Testamento, no tienen una sola forma de verla. Porque Dios es un Dios que abarca todo el universo y que se presenta delante de nosotros de muchas maneras diferentes para que la entienda todo ser humano. Todo ser del universo pueda entender el mensaje de Dios. Vamos a ver en Mateo capítulo 13, todas las parábolas que Jesús habla, no las vamos a analizar acá, claro, pero vamos a ver algunas de estas parábolas que el Señor usa referidas al reino de Dios. En el capítulo 13, versículo 10, dice que se acercaron los discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas a la gente, no? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Esto es muy claro. Si quieres entender la palabra de Dios, el Señor te abrirá el entendimiento y entenderás más. Ahora, si te niegas a entender la palabra de Dios, el Señor te dejará en la oscuridad y cada vez estarás más perdido. Pero es una cuestión personal, no es algo que Dios nos obligue a hacer. Dios nos da la libertad para que cada uno de nosotros seamos salvos y escojamos el camino de la salvación. Muchas personas entienden que escoger el camino de la salvación es tener que comprometerse con el mensaje de Dios, con los mandamientos de Dios, y eso es algo que no quieren hacer. La mayoría de la gente quiere seguir viviendo su vida. Buscan a Dios para que Dios haga la voluntad de ellos, no ellos hacer la voluntad de Dios. Y así vez tras vez ven trastabillar sus objetivos, sus metas, sus ideales, porque no están puestos en el lugar correcto. Jesús les dice más adelante otra parábola, versículo 18. 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y entonces empieza a explicar las parábolas de las semillas que el sembrador tiró sobre la tierra. El que fue sembrado en pedregales es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y supongo que todos los que están escuchando ahora quieren ser como el que fue sembrado en la buena tierra, que da fruto. Si no hay fruto, no somos una buena semilla, no somos una buena planta. Corremos el riesgo de ser cortados.
Otra parábola que Jesús refirió, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No es casualidad que Jesús refiera a la cizaña sembrada entre el trigo. Podría haber hablado de cualquier otra planta. Podría haber hablado de alguna otra hierba mala, o podría haber hablado de algún otro cereal. En vez de trigo podría haber dicho centeno, por ejemplo, cebada, que también se cultivaban por allí. Pero dijo trigo y dijo cizaña porque el trigo y la cizaña, cuando empiezan a crecer, se parecen mucho. La cizaña no tiene fruto, pero su espiga es similar a la espiga del trigo. Solo que la espiga de cizaña permanece siendo verde siempre, no madura, no tiene fruto en su interior, y la espiga de trigo pasa de verde a dorado, a un color amarillento dorado, y en cada una de sus espigas está cargada de frutos. Por eso el Señor le dice: dejen que crezcan la cizaña y el trigo, porque mientras están creciendo las dos son verdes, y tal vez quieran arrancar cizaña y en realidad están arrancando trigo. Y este es un mensaje para la iglesia, para el pueblo de Dios. Muchas veces y en muchos lugares, y creo que algunos de ustedes tal vez lo hayan sufrido, se dice que hay que limpiar la iglesia de malas influencias porque hay muchos herejes, o porque hay divisionistas, o porque hay personas que están trayendo mensajes alarmistas o lo que sea que se les ocurra. Y entonces hay que borrar gente a diestra y a siniestra, y hay que sacar a todos los que molestan de la iglesia. Esa no es una tarea de hombres. Esa es la tarea de Dios, y nosotros no podemos asumir la tarea de Dios eliminando gente de la iglesia, porque es preferible que la gente esté en la iglesia y no que esté en alguna discoteca, algún estadio de fútbol o algún otro tipo de lugares no aptos para cristianos. Siempre es mejor, porque el Espíritu de Dios puede alcanzarlos en la iglesia, y es lo que el Señor nos está diciendo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, dice el versículo 29. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo. Y los segadores no son seres humanos, los segadores son los ángeles. Atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y así el Señor siguió dando otras parábolas con respecto a la tierra, a los cultivos. 31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es en verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto también es para los siervos de Dios que se consideran que son pequeños y que su influencia en el mundo va a pasar desapercibida. Y no es así. Aquel que se considera pequeño va a ser considerado grande en el reino de los cielos. Muchos grandes hombres del Evangelio, grandes campeones del Evangelio, lo fueron porque sus madres plantaron la semilla en su corazón cuando eran bebés, cuando eran niños. La madre de Juan Hus, la madre de Martín Lutero, la madre de muchos reformadores fueron las que plantaron la semilla, y nosotros muchas veces ni siquiera reconocemos sus nombres, ni su historia. Pero ellas plantaron la semilla en jóvenes, en niños, que llegaron a amar tanto a Dios, que prefirieron dar su vida
para que la verdad fuera conocida. Vuelve a decir el reino en el versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. 3 medidas de harina eran aproximadamente unos 36 litros, el equivalente a 36 litros, bastante. Alcanzaba para hacer pan para satisfacer a unas 100 personas aproximadamente. La levadura está compuesta por pequeños granos, pequeños gérmenes de hongos, unos hongos microscópicos, pero cuando fermentan, leudan toda la masa y crece. Y la levadura es importante, muy importante, aunque en ciertos pasajes es símbolo de pecado y contaminación. En este caso es un agente beneficioso para producir un pan que sea agradable al comerlo. Y les cuento una intimidad. Yo hago pan de vez en cuando, frecuentemente, y no me di cuenta de que la levadura que tenía estaba vencida, había perdido su eficacia. Así que hice un pan ayer a la tarde, y cuando salió el pan no había leudado, y no hubo forma de hacerlo leudar. Pero perdí mucho tiempo. Finalmente lo cociné igual, y salió un pan más bien chato, un pan de cereales, pero chato. Y ahí fue cuando me di cuenta que la levadura estaba vencida. Nunca le había prestado atención a la fecha de vencimiento de la levadura, y en este caso fue en contra mía por no haber prestado atención a ese pequeño detalle. Así que la levadura, la buena levadura, es importante también para hacer buenos productos para el reino de Dios, ¿no? Las cosas pequeñas que nosotros no le damos importancia, Dios le da importancia, y son para beneficio del pueblo de Dios. Y Jesús vuelve a insistir con el tema del reino de los cielos en el versículo 44. Dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y siempre nos han dicho que este hombre somos nosotros, son las personas que un día en la vida les llega la información de el Evangelio, y ellos sienten que el Evangelio es lo más maravilloso y están dispuestos a dejar todo para seguir el Evangelio. Y estas historias las hemos escuchado muchas veces en muchos lugares. Personas de otras religiones muy estrictas, religiones que son capaces de matar a alguien que se cambia de su religión, que sale de su religión porque avergüenza a su familia. Lo sabemos allí en Medio Oriente y en Oriente también, Lejano Oriente también hay de esos. Y sabemos que esas personas han puesto su vida en juego cuando aceptaron a Cristo como su Salvador. Algo que para nosotros los cristianos de Occidente es un poco difícil de entender, porque generalmente nadie pone su vida en juego aquí en Occidente, no de una forma tan evidente, ¿no? Lo podrán echar de la casa, lo podrán desheredar, pero poner en riesgo su vida es más de ese tipo de sociedades. Estoy hablando de los musulmanes o de otro tipo de religiones paganas que son muy celosos de su religión y no quieren que el cristianismo se meta en sus familias. Ahora,
En el versículo 45 hay otra parábola más que habla del reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuántas veces hemos referido el reino de los cielos aquí? Hay por lo menos 6 veces que hemos referido el reino de los cielos. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la de la mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido, la perla preciosa. ¿Por qué el Señor usa tantos ejemplos distintos para mencionar una sola cosa? El reino de los cielos. ¿Por qué no dice, bueno, el reino de los cielos es como la parábola del sembrador o como la del trigo y la cizaña? Pero en cada una de esas parábolas nos va dando un aspecto del reino de los cielos. Con lo cual nos va demostrando que el reino de los cielos no es algo tan simple como podríamos creer. Hacer buenas obras y ya terminamos en el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo muy amplio, muy abarcante, es algo hermoso, es algo que podríamos codiciar y desear tener más que cualquier otra cosa del mundo cuando vemos su verdadero significado, su verdadero valor, como en el caso del tesoro que está en el campo. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que hemos sido llamados para una tarea dentro del plan de Dios de llevarnos al reino de los cielos. A veces ni siquiera sabemos que somos levadura. A veces no sabemos que somos un grano de mostaza. Pero la historia esta de la perla preciosa tiene un componente más. Un componente, y es la última, ¿no? Bueno, no es la última. También habla acerca de una red llena de peces. Es la última que quiero compartir con ustedes. La perla preciosa. Un comerciante busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, la perla del gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo lo que tenía él lo vendió para comprar una perla. Algo difícil de entender. ¿Por qué concentrar todo lo que tengo en una sola perla? Normalmente una persona con sentido de la administración no pondría, como decimos por acá, no pondría todos los huevos en la misma canasta, porque si ocurre algo y se rompe la canasta, se rompen también los huevos y se rompen todos. Por lo tanto, una persona sabia administrativamente hablando pondría huevos por aquí, huevos por allá, cosa de que sobrevivan a cualquier catástrofe y siempre tenga algo para seguir adelante. Sin embargo, este hombre, este comerciante, el de las buenas perlas, cuando haya una perla preciosa, vende todo lo que tiene y la compra. Y uno diría, ¿y si se le pierde esa perla, pierde todo? Se queda sin nada. Es una sola perla. ¿No sería mejor tener 50, 100, 200 perlas de menor precio y guardarlas en distintos lugares para que ante cualquier desastre o ante cualquier robo uno pueda seguir teniendo un remanente de perlas? Eso lo diríamos como alguien inteligente, ¿verdad? Alguien inteligente haría eso. Sin embargo, este señor, este comerciante, parece no ser muy inteligente. Encuentra una perla que le gusta, que es costosa, que es hermosa, vende todo y la compra. Bueno, ¿quién es este comerciante? Les voy a leer lo que el comentario bíblico dice sobre él.
Tanto la parábola del tesoro escondido como la de la perla preciosa señalan a que el reino de los cielos es de un valor tan enorme que uno debiera estar preparado para hacer todo lo necesario para conseguirlo. Jesús no está enseñando que su gracia se puede comprar ni obtener por obras, sino que, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Que es gratis? Miren, yo les propongo ahora ver esta historia, la del mercader, desde otra perspectiva, que también tiene que ver con el reino de los cielos. Porque, y voy a hacer un paréntesis acá, tal vez un poco largo, el reino de los cielos es donde está Dios y donde Dios quiere que estemos todos nosotros. Este reino de los cielos ha sido contaminado. Hace muchos milenios, nosotros no sabemos cuándo se originó, en qué momento de la historia del universo se originó el pecado en la mente de Lucifer. Se fue diseminando esa rebelión y finalmente terminó arrastrando a un tercio de los ángeles del cielo. Lo que era perfecto ahora ya no lo es. Está comenzando a corromperse. Y luego cayó el planeta Tierra. El planeta que había sido diseñado especial, con unas características especiales. Este planeta era especial. No era como los otros planetas. Nunca en la historia de la humanidad, del cielo, de la tierra, de los ángeles, ni de nadie, nunca, jamás, en la creación de Dios, alguien había participado de la esencia de Dios, que es dar vida. Los ángeles no pueden dar vida, los ángeles no se reproducen, los seres de otros planetas no se reproducen, son los que Dios colocó en esos otros planetas. La cantidad de ángeles también es la que Dios creó en un principio para la administración eficaz de todo el universo. Dios creó ángeles y no volvió a crear ángeles hasta ahora, por eso en el cielo hay un faltante. Falta un tercio de los ángeles que Dios creó. Dios podría haber creado otros ángeles para sustituir al tercio que falta, pero no creó otros ángeles. Ahora les voy a hacer referencia a por qué estoy tan seguro de esto, y tiene que ver con Elena de White, que nos revela. Jesús también se lo dijo a los saduceos. ¿Recuerdan ustedes cuando los saduceos tentaron a Jesús y le dijeron, una mujer tuvo 7 esposos, y en la resurrección, de cuál de esos 7 esposos va a ser ella, con cuál va a cohabitar esta mujer? Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras. En la resurrección no habrá, nadie se casará ni se dará en casamiento, no habrá nada de eso, seréis como los ángeles. Punto. No habrá sexo, no habrá relaciones sexuales, no habrá embarazos, no habrá más crecimiento poblacional. Seremos como los ángeles, porque lo dice Elena de White, que los salvados completarán el número de ángeles caídos. O sea, los salvados irán a reemplazar cada uno de los puestos que dejaron los ángeles que se fueron detrás de Satanás. Y esto lo dice Jesús, lo confirma Jesús en Juan capítulo 14, cuando le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice, voy a la casa de mi Padre a construirles moradas para ustedes. No, las moradas ya están. Voy a preparárselas, voy a ambientarlas, voy a refaccionarlas, voy a personalizarlas para cada uno de ustedes.
pero las moradas ya estaban. Eran las moradas que dejaron los ángeles que se rebelaron. Y eso quedó un hueco en el cielo. Cuando Dios decide crear el planeta Tierra con un hombre y una mujer, les da una característica que nadie más tenía, y es la característica de la reproducción. Eva fue la primera, bueno, hasta ahora la única persona que fue engendrada por un hombre. Eva salió de adentro de un hombre, de Adán. Y todo el resto de la humanidad salieron de una mujer, de Eva. Eso también está ahí en Génesis. Ustedes lo pueden ver capítulo 2, 3, en adelante, capítulo 4. Los primeros capítulos de Génesis, lo que les estoy relatando. Como Dios le dio a esa pareja y al planeta Tierra la capacidad de reproducirse, Satanás odió a este planeta más que a ningún otro, porque lo que Satanás quería, Lucifer quería, antes de convertirse a Satanás, era justamente tener él también la posibilidad de dar vida, de crear seres, cosa que la humanidad es la única que lo puede hacer. Crear seres, o sea, engendrar seres vivientes. Algún día, más adelante, en otra oportunidad, tal vez ustedes vean en mi canal algo acerca de lo que Satanás está llevando a la humanidad a hacer, y que también lo llevó a los antediluvianos, de acuerdo a lo que Elena de White dice, manipulando genéticamente a los antediluvianos y a los postdiluvianos de nuestro tiempo. Satanás quiere cambiar la imagen de Dios en la humanidad y poner su imagen en la nueva humanidad que está creando. Ese es todo un problema que los hijos de Dios en este tiempo tienen que vivir. Muchos sin entenderlo plenamente, pero algunos intuyendo las cosas malas que están pasando a nuestro alrededor, las inoculaciones y todos los engaños que Satanás está planteando, se están dando cuenta, ya les digo, intuitivamente, porque tal vez no tenían todo el fundamento que podrían tener otras personas más instruidas. Pero hay personas que sin tener todo el fundamento intuyeron, porque Dios les iluminó, porque estaban dispuestos a obedecer a Dios más allá de cualquier consecuencia, que inocularse en este tiempo era peligroso. Y no lo hicieron. Confiaron en la palabra de Dios, confiaron en los consejos del Señor, adoptaron la dieta que Dios nos había dado a través de Moisés, a través de Moisés, digo, porque está escrita tanto en Génesis como en Éxodo y en Levítico, y también Elena de White nos ha dejado en distintos libros consejos sobre el régimen alimenticio, etcétera, el ministerio de curación también, cómo debemos alimentarnos para pasar estas pruebas en este tiempo. Por eso Dios nos ha dejado una cantidad de información para que su pueblo pueda entender cuánto nos ama. Y si nosotros entendemos cuánto nos ama, nos vamos a poner en sus manos de amor en medio de esta crisis que el mundo está viviendo y que comenzó en el 2020. Si quieren poner una fecha, en el 2020 comenzó esta última parte de la crisis. Se necesita fe y no miedo. Cuando la gente tiene miedo, comete muchas equivocaciones. Hay muchas personas que me han dicho a lo largo de estos meses, estos 2 años, y si no me inoculo no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, no voy a poder entrar a hacer transacciones comerciales, no voy a poder entrar en el supermercado, no voy a poder ir a la escuela, mis hijos no van a poder ir a la escuela, no van a poder esto, aquello.
Bueno, yo no sé lo que pasa en todos los países del mundo. Yo puedo decirles lo que pasa acá en Argentina y especialmente lo que pasó acá en el pueblo que queda a unos pocos kilómetros de donde yo vivo. Yo vivo en el campo y el pueblo queda como a 3, 4 kilómetros más o menos. Eso sí se los puedo contar. Hoy en día a nadie le piden ningún pasaporte sanitario ni nada. La gente entra en el banco, en los supermercados, en las tiendas, en cualquier lado, sin necesidad, casi sin necesidad de ponerse el tapabocas tampoco. Hoy a la salida de la iglesia con los hermanos nos abrazábamos y nos besábamos sin tapabocas, sin distanciamiento social y sin habernos vacunado. Y entonces, dije la palabra maldita, no me di cuenta. Bueno, no importa. Sin habernos inoculado ninguno. Y estamos contentos y estamos felices. Y hace 2 semanas se casó mi hijo y no hubo ningún tipo de restricciones. Pudimos celebrar perfectamente la ceremonia civil, la ceremonia religiosa, una fiesta, y no hubo tapabocas, ni ningún tipo de restricciones, ni a nadie le pidieron pase sanitario, ni nada. Y entonces yo digo, los que se inocularon por miedo, ahora tienen una inoculación que no les sirve de nada, porque mucha gente se ha enfermado y mucha gente está enferma por enfermedades peores que el COVID. Por ejemplo, miocarditis y otras cosas más. Y algunos han muerto. Y muchísimos deportistas han tenido que abandonar sus deportes por este tipo de enfermedades. Y los mismos que promocionaban las inoculaciones, ahora dicen, esas inoculaciones me hicieron tener que abandonar el deporte. Ahora están arrepentidos. Y los que no se inocularon están felices, porque tomaron la decisión correcta, no tuvieron miedo, estaban dispuestos a meterse en el horno de fuego y salieron airosos. El Señor tiene muchas formas de salvar a sus hijos, muchas, más de las que nosotros imaginamos. Nuestra visión de la vida es muy limitada, es muy corta. No creemos en un Dios omnipotente. Decimos que creemos que Dios es omnipotente, pero cuando estamos en dificultades pensamos que el enemigo es más poderoso y que no vamos a poder salir de estos problemas si no cedemos a las propuestas de Satanás. Y es porque nos falta información, porque no conocemos a nuestro verdadero Dios. Ahora vamos a volver a la perla preciosa, pero con otra visión. Una visión que nos acerca a Juan 3:16. Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos y creo que más sabidos de memoria que hay en la Biblia. Y menos comprendidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así dice el versículo, y no lo entendemos, y lo recitamos con alegría en nuestro corazón, pero no lo entendemos. Hay una palabra en ese versículo que es la más difícil de entender. Y es porque de tal manera amó. Tal manera. La manera en que nos amó es incomprensible para nosotros. Es un amor infinito que nos cubre para que seamos salvados y conservemos el título de hijos de Dios. Mateo 13:45 dice así: el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Acabo de relatarles que
el planeta Tierra era distinto en su concepción, en su idea, es distinto. La idea de la concepción de este planeta es distinta a la de cualquier otro planeta del universo. Aquí hay seres que pueden reproducirse, hechos a imagen y semejanza de Dios. Un hombre y una mujer que son dos pero son uno, y que pueden dar vida. Esta es la perla preciosa. Este planeta es la perla preciosa. Y el comerciante es Dios, es Jesús. Nos encontró a nosotros que estábamos perdidos. Dejó todo lo que tenía y vino a comprarnos con su sangre. Se entregó a sí mismo. Vendió todo, dejó todo lo que tenía y nos compró. El precio fue exorbitante. Dejó todas las otras perlas que tenía en el universo para comprarnos a nosotros. Eso es, de tal manera amó Dios al mundo. Dejó todo el universo para comprarnos a nosotros. Puso en riesgo el resto del universo. Porque si Jesús no hubiera triunfado en el Calvario, el universo habría quedado en manos de un enemigo feroz, vengativo, cruel, pero quedó en manos de un Dios amoroso, de un Dios que abarca tantos adjetivos, tantas comparaciones, porque Él es la piedra angular, Él es la puerta, Él es el Cordero de Dios, pero también es el buen pastor. Él es todo para nosotros. Él es la rosa de Sarón. Él es la estrella matutina. Él es el navegante, el timón de nuestro barco. Él es todo. Y nosotros somos nada. Pero Él vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía para comprarnos a nosotros con su sangre. Yo espero y deseo que ahora entiendas Juan 3:16. Entiendas ese amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y que entiendas también esta parábola del reino que el Señor ya nos compró. Somos de Él. Y nos quiere llevar para vivir con Él eternamente. Que tú formes parte de este reino es la posibilidad que la sangre de Cristo te da hoy. No la dejes pasar. Humíllate ante Dios como aquel capitán que fue enviado por el rey Ocosías y que salvó su vida porque se humilló. Humíllate hoy y reconoce al Señor como tu Salvador y no tengas miedo, porque todo habrá de pasar, pero el reino de Dios permanece para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Querido hermano de Puerto Rico o de donde sea que estés escuchando este mensaje, que el Señor te dé la fe y la esperanza que necesitas para vivir cada día aferrado a sus manos y entender que el tiempo ya se está terminando, que Él viene pronto, que pronto lo veremos y diremos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios les bendiga, un abrazo muy grande y quiero terminar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor. No merecemos nada. Tú diste todo. Nos diste la posibilidad de vivir contigo para siempre y reinar como reyes allí en una tierra que no merecemos.
en un reino que no merecemos, que nunca terminaremos en toda la eternidad de agradecerte, que hoy todavía no alcanzamos a entender ese amor tan grande, pero queremos empezar el camino que nos conduzca a tus pies. En este momento nos arrodillamos delante de ti. Te rogamos que nos perdones y nos transformes, que nos hagas puros y santos, y que nos prepares para aquel gran día que pronto vendrá, donde te veremos cara a cara. En el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Preguntas.